Conjugación verbal. En Wayuunaki comúnmente se coloca primero la conjugación verbal en los tres tiempos, es decir, en el tiempo presente, pasado y futuro. Primero vamos a desarrollar el tiempo presente y el verbo a conjugar es el atunka, en español dormir. En este tiempo, la última vocal es reemplazada por una U, según cual sea el verbo. Primero escribimos la raíz del verbo, en este caso, atunk más U igual atunk. Seguidamente se le agrega el género, ya sea she, su o she. Y por último, el pronombre personal. Ejemplo, atunku shitaya, yo duermo. Atunku sutaya, yo duermo. Atunku shipiya, tú duermes. Atunku supiya, tú duermes. Atunku shiniya, él duerme. Atunku suhiya, ella duerme. Atunku shiwaya, nosotros dormimos. Atunku shihiya, ustedes duermen. Atunku shinaya, ellos duermen. En el tiempo pasado ocurre lo mismo. La última vocal es reemplazada por una U. Iniciamos escribiendo la raíz del verbo. Atunk más U igual a atunk. Seguidamente se le agrega ichipa, ipa, inapa. Y por último el pronombre personal. Ejemplo, atunku ichipa taya, yo dormí. Atunku ipa taya, yo dormí. Atunku ichipa pia, tú dormiste. Atunku ipa pia, tú dormiste. Atunku ichipa nia, él durmió. Atunku ipa hiya, ella durmió. Atunku inapa waya, nosotros dormimos. Atunku inapa hiya, ustedes durmieron. Atunku inapa naya, ellos durmieron. En el tiempo futuro ocurre un caso totalmente diferente. La última vocal es reemplazada por una doble E, según cual sea el verbo. Es decir, escribimos la raíz del verbo, en este caso, atunk más doble E igual atunque. Seguidamente, el demostrativo, ya sea chi, r, na, para indicar el anunciativo y por último, el pronombre personal. Ejemplo, atunque chi taya, yo dormiré. Atunque r taya, yo dormiré. Atunque chi pia, tú dormirás. Atunque r pia, tú dormirás. Atunque chi nia, él dormirá. Atunque r hiya, ella dormirá. Atunque na waya, nosotros dormiremos. Atunque na hiya, ustedes dormirán. Atunque na naya, ellos dormirán. Created using Powtoon.